En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Ya, lo tenemos entonces, ya. Por supuesto que sí. Seriamente. No existen actas a disposición. Como todos saben, es la última sesión que La penúltima. la penúltima sesión en que contamos con el apoyo de este equipo de secretaría. Por lo tanto, insto a los diputados que les puedan hacer un reconocimiento, porque de verdad que nos han acompañado ya por 6 años y algunos meses, a los que llevamos 2 periodos, y se van a economía porque entendieron que sin crecimiento no se puede combatir la seguridad. El señor Collado representa al Ejecutivo, y sobre el punto, diputado Leiva. Creo que todos debiéramos aprobar que el presidente titular de la comisión hiciera una despedida junto con el equipo de secretaría e invitar a todas las diputadas y diputados integrantes de la comisión. ¿Habría acuerdo para pedirle al diputado Longton que organice, produzca y financie una... Y que sea un precedente, ¿eh? Ningún problema, entonces enviaré el oficio al diputado Longton por mano, porque es de acá de la región, y tendrá que hacerlo dentro de un plazo de, ¿les parece, 5 días hábiles? Yo supongo que a partir de la vuelta de la identidad. haga las gestiones con el diputado Blanco. Haremos las gestiones con el diputado Longton. El señor secretario, en su penúltima sesión, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Longton, Alessandri, Castro, Coloma, Guzmán, Leal, Ramírez, don Guillermo, Chalper y Undurraga. Don Francisco y de la diputada señora Osandón, que modifica la ley 18.290 de tránsito para tipificar el delito de la no detención o fuga del conductor intimado por la policía con fines de control o fiscalización. Boletín 16.833-25. Diversos oficios que dan cuenta de la suma para el despacho del proyecto que establece plazo y condiciones para la inhumación respecto a funerales. Boletín 16.323. Otro oficio de su excelencia presidente de la República, por el cual retira y se presenta la urgencia de suma para el despacho del proyecto que determina conductas terroristas, fija su penalidad y actualiza la legislación vigente en la materia. Boletín 16.210-25. Otro oficio de su excelencia presidente de la República, por el cual retira y se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, por el cual responde oficios nuestros sobre procedimientos efectuados ante los hechos ocurridos en la Feria Lo Valledor, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la región metropolitana. Oficio del subsecretario de Prevención del Delito, por el cual responde un oficio nuestro sobre disparos ocurridos en la Feria Lo Valledor, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la región metropolitana. Oficio del secretario general de la Corporación, por el cual remite en carácter de comisión mixta el proyecto de ley que modifica el Código Penal para ampliar la hipótesis de los delitos de robo con sorpresa y robo con violencia, e incorporar la circunstancia agravante que indica. Boletín 16.834,07, inicialmente asignado a la Comisión de Constitución. Oficio reservado de la Policía de Investigaciones, por el que responde un oficio nuestro, el número 647, acerca del diagnóstico relativo al cambio de fenómeno del delito en el país. Confirmación para concurrir a las 2 sesiones del día de hoy del coordinador legislativo del Ministerio del Interior, señor Rafael Collado, y del asesor, señor Tomás Hamud. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre comparación de los delitos terroristas, proyectos en Chile y España. Asimismo, presidente, tenemos confirmación del ex subsecretario Barboe para la tarde para exponer sobre el delito el proyecto antiterrorista. Después una opinión de don Marcos Winkler, presidente de la ONG Campo Seguro, sobre el proyecto de ley antiterrorista. Y finalmente un reemplazo para la sesión de hoy en la mañana del diputado Leal, que es reemplazado por el diputado Bobadilla. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Yo le quería plantear un tema a la comisión
Lo habrán visto en la prensa. El 19 de abril del año en curso, Carabineros remitió un oficio a la señora ministra del Interior con una propuesta de una asignación trimestral, un bono para los carabineros, porque sabemos que uno de los grandes problemas desde el estallido de la pandemia y en adelante han sido las recurrentes licencias médicas. Esto no pasa solo en Carabineros, también en el sector salud, en fin. Y uno de los objetivos del gobierno es, evidentemente, tener más carabineros cumpliendo sus funciones, dado que también tuvimos una baja en las postulaciones. Esta asignación trimestral de participación laboral se llama, es el 65% del sueldo en posesión, o sea, del líquido, para una persona que lleva un año en Carabineros y que en los últimos 3 meses no ha tenido licencias médicas ni ausencias. Entonces viene a incentivar. Yo quería pedirle acuerdo a la comisión para pedirle al Ejecutivo oficial, pedirle al Ejecutivo si ha evaluado esta solicitud que le hizo Carabineros el 19 de abril, si ha evaluado el costo y si ha evaluado la efectividad. En la tropa ya existía la noticia de que este bono es posible que se implementara y la sola noticia ya incentivó a los carabineros a asistir mucho más y a dejar de tomar licencia. Entonces yo creo que sería una buena forma de, por supuesto que bajar las licencias, pero también de subir remuneraciones a personas que son tan importantes en la persecución contra el crimen y delitos. Diputado Orsini, sobre este punto. Gracias, presidente. Sobre el punto, es algo que hemos estado revisando. Y la verdad, yo quisiera dar mi opinión, presidente. A mí me parece una maldad lo del bono para con los carabineros. Los carabineros presentan licencias médicas y tienen ausentismo porque las condiciones laborales de los carabineros son extenuantes, porque los salarios son demasiado bajos, porque las jornadas laborales son demasiado extensas. Entonces tú decirle a los carabineros, les vamos a dar un bono al que resista las condiciones laborales, le vamos a dar un bono al que no presenta la licencia médica que necesita, porque si presenta una licencia médica es porque la necesitan, porque tienen problemas de salud mental dadas las condiciones laborales. Poner ese parche en vez de mejorar derechamente las condiciones laborales, a mí me parece una maldad para con carabineros. Es como decirle, no presente su licencia médica, porque si presenta la licencia médica no va a recibir el bono. Entonces, el carabinero que realmente necesita descansar porque realmente las condiciones laborales no le cambiaron, no va a presentar su licencia médica y se va a seguir exigiendo hasta un nivel que puede ser muy dañino para la salud de los carabineros. Entonces, yo entiendo y comparto profundamente que es urgente mejorar las condiciones laborales en las que trabajan hoy día las policías. Creo que el parche puede perjudicar la condición de salud mental y laboral de los uniformados. Entonces, yo entiendo que el gobierno hoy día dijo que no a esa medida. Yo al menos vi en lo que yo vi en la prensa es que, y que nos corrija el Ejecutivo si es que tiene información, pero lo que yo leí es que el Ejecutivo había dicho que si bien había disponibilidad para mejorar en dotación y en condiciones, no había disponibilidad para acceder a este bono. Y yo estaría más por buscar alguna fórmula, presidente, en la que podamos empujar quizás en este presupuesto, buscar una forma de mejorar el problema de fondo y no el síntoma. O sea, si estamos viendo que están presentando licencias médicas, la forma no es, oye, les vamos a dar un bono a los que no presenten licencias médicas. Es, oye, ¿por qué están presentando licencias médicas? Mejoremos lo que está ocurriendo que genera las licencias médicas. Eso, presidente. Muchas gracias. Solo para especificar, el oficio dice, lo van a recibir este 65% del sueldo después de 3 meses por haber prestado servicio en la institución al menos un año y mantener una participación laboral efectiva durante el trimestre previo al pago. Yo creo que si uno le pregunta a los 60.000 carabineros, que hace una encuesta, ¿quién se sentiría ofendido por este bono, como dice la diputada Orsini, o quién se sentiría alegrado, como dice el diputado Alessandri? Yo creo que sacó 100%. Diputado Chalper. Gracias, presidente. Yo agradezco que usted traiga este tema a colación acá. Me parece que, y me voy a permitir ir un poco más allá, los que tuvimos la oportunidad de estar en Los Álamos con
no solamente con los carabineros que están ahí en la primerísima línea de combate, sino que además con las viudas, con las familias. Nos parece que aquí hay un tema que no hemos tocado lo suficientemente, que son las paupérrimas condiciones en las que están no solo laboralmente los carabineros, sino que la que muchas veces quedan las familias cuando alguno de los carabineros fallece, y también con mucha más recurrencia lo que son los familiares cuando en definitiva se produce algún tipo de invalidez o alguna situación que no lo inhabilita de manera permanente, pero que sí obviamente lo circunscribe en su capacidad. Entonces, yo quiero proponerle algo que sea un poco más ambicioso que eso, y es que ojalá podamos oficiar a la Biblioteca del Congreso para que nos cuente comparativamente cómo son las condiciones laborales de nuestras policías en comparación con otras policías que uno tiene como referente. Luego, a mí me encantaría hacer una sesión especialmente convocada al efecto, donde podamos conversar en términos bastante abiertos y razonables, probablemente en la víspera de la ley de presupuesto, porque ese es el lugar en donde esto se expresaría, de cómo mejoramos las condiciones laborales de nuestros carabineros, y también podríamos invitar al resto de las policías. Y lo tercero, presidente, es lo que usted ha planteado, que es que efectivamente yo lo voy a apoyar en lo que usted ha planteado, porque creo que hoy día lo que te transmiten a ti en general la tropa es que están enfrentados a una situación extremadamente violenta, muy, muy violenta en comparación a lo que recurrentemente se hacía, y las condiciones no han mejorado mayormente. Entonces yo creo que aquí tenemos que todos ponernos la mano en el corazón y ir en apoyo de los carabineros, de las familias de los mártires y también de la familia de los carabineros en general, y creo que eso nos tiene que convocar a todos. Posiblemente, y con esto termino, el gobierno nos va a decir ¿y de dónde sacamos la plata? Bueno, habrá que conversarlo, pero yo tengo la convicción de que esto es una prioridad nacional si queremos enfrentar al crimen organizado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. El objetivo final es el que plantea la diputada Orsini, mejorar las condiciones y subir los sueldos. Y al final es cómo llegamos rápido y urgente, y creemos que este bono por ahora nos ayuda a remediar la circunstancia hoy día para en la ley de presupuesto hacerlo, ojalá, permanente. Presidente, Diput- ¿puede precisar qué países serían Los que el diputado Chalper tiene como referente. No, a ver, yo sugiero, presidente, algunos de Latinoamérica, para que no aparezca una cosa tan... puede ser el caso de Colombia, puede ser Ecuador, puede ser Argentina, Uruguay. Y también, presidente, me gustaría tener la referencia de Alemania y España, si usted me permite. Argentina y Alemania y España me gustaría. Queda en acta Oye, que no, yo no no sé dijo si aquí- Alemania. Mire, solo un comentario muy breve, presidente. Los que modestamente recurrimos regularmente a la Biblioteca del Congreso hacen un excelente trabajo. Entonces yo creo que ese informe puede ser de muchísima utilidad. Gracias, presidente. Estamos de acuerdo y agradecemos a la biblioteca por su trabajo. Sesión especial de la y la sesión especial. A ver, ¿les parece una sesión especial con título Remuneración y condiciones laborales de nuestras fuerzas policiales? Perfecto. De las dos, de PDI y de Carabineros. Se le faculta la fecha para Se me faculta entonces para determinar la fijar fecha, y con el nuevo secretario veremos la fecha. sala, Nueva secretaria, bueno. En la hora le- obviamente, Claro. Vamos a ver el informe. una vez que llegue el informe. en relación- Pedido la palabra el diputado Andrés Joanet. Se puede sumar, sí, se puede sumar Italia Acordada la sesión, acordado el informe, y después veremos sumar si Italia, por mayoría para mandar el presidente, oficio. sumar en esa solicitud a la biblioteca Italia. ¿Y por qué Italia? Italia estuvo acá, vino para acá Fijamos hace un año atrás, la policía, en fin, y lo cierto es que yo creo que una experiencia sobre todo en la lucha contra la mafia y también más cercano de repente a Latinoamérica. Oiga, presidente, dos cosas. Primero, respaldar lo que usted acaba de solicitar respecto de este bono. Lo he conversado efectivamente con varios carabineros en la Araucanía y efectivamente como que ellos están esperando esto. Segundo, efectivamente, cuando estuvimos en Los Álamos, las condiciones en general no son las mejores, pero también faltan varias cuestiones al interior de Carabineros. Me gustaría que usted se pudiera oficiar respecto también de dos cuestiones que yo espero que empiecen a implementarse. Uno, los polígonos de tiro. ¿Cuántos polígonos de tiro tenemos nosotros en los recintos de Carabineros? Quisiera un informe cuando discutamos esto. Y lo segundo, gimnasios. Si hay algún lugar para que hagan deporte, que es fundamental, los Carabineros. Y yo quería plantearle una cosa, si usted se le puede oficiar al gobierno, sacar algo fuera de la caja, es que para poder resolver este tema de fondo, yo creo que el modelo de los PMG es una cuestión que es bastante atingente, que perfectamente se podría hacer de igual forma en Carabineros, así como se hace con los funcionarios públicos en general, poderlo hacer con otros funcionarios públicos que son carabineros,
para que en definitiva a final de año supieran que tienen 1, 2 o 3 sueldos, no sé, extras. PMG. Para PDI, para Carabineros. No, para Carabineros. PDI tiene, no, solo para Carabineros. PDI tiene hora extra. Carabineros no tiene hora extra. ¿Ya? Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Entonces tenemos acuerdo para pedir informe a la biblioteca, la sesión especial de remuneraciones y el oficio que ha planteado, que he propuesto yo primero y que ha planteado el diputado Joanet, sumarle el tema de los polígonos, gimnasio y un posible tipo de PMG similar al del sector público que se pudiera aplicar a las fuerzas policiales. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Sí, yo creo que, a ver, como quien dice, para salvar el momento, el bono del cual usted habla, que oficiemos, es peor es nada, digamos. Al menos eso va a salvar la situación por ahora. Pero yo desde que entré a este Congreso hace 2 años y algo, vengo escuchando el tema de las malas condiciones en que está Carabineros. Y vengo escuchando presupuesto a presupuesto que se habla del tema y que dicen que suben mucho el presupuesto para Carabineros, pero la verdad que tampoco se ve reflejado, porque, por ejemplo, yo recibo a diario mensajes de ex carabineros que quieren volver a entrar a la fuerza y resulta que no han sido llamados. Entonces, yo tengo mis dudas respecto de cómo se está ejecutando el presupuesto, porque si aumentamos el presupuesto, claro, llegan carros, llegan autos, sí, claro, por supuesto, pero ¿y las condiciones laborales y los implementos que necesitan ellos? Y la promesa de que efectivamente a carabineros en retiro se les iba a dar la posibilidad de volver al servicio para reemplazar a los carabineros que están en cargos administrativos y así liberar más carabineros, no se cumple. Entonces, la verdad es que yo creo que acá esta sesión especial en la cual hemos acordado juntarnos para ver las condiciones laborales de los carabineros, a mí me gustaría que estuviera presente el Ejecutivo con una respuesta clara respecto de qué han hecho hasta ahora con el presupuesto de Carabineros y de PDI y qué pasa con la recontratación de personal en retiro, porque eso lo vengo escuchando hace mucho rato y la verdad es que legislamos al respecto y parece que la legislación la leyeron, no tengo idea dónde, pero claramente no en Interior. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Claro, nosotros aprobamos una ley que permitía la recontratación, pero son pocos cupos. Para la hora administrativa, suboficiales que se habían retirado en los últimos 5 años, tenía una serie de requisitos y condiciones. Ofrezco la palabra. Diputado Leiva. Presidente, apoyar la solicitud de oficio que usted plantea, y como bien señala la diputada Navellán por su intermedio, avisorando el corto plazo, obviamente es un aliciente para los que trabajan. Ahí hay un problema más de fondo, con la reforma de las policías. Por el estándar laboral que tienen pues son trabajadores, son funcionarios públicos, y no tienen el estándar que tiene todo funcionario público. Entonces uno podría establecer, oye, ¿qué estándar tienen en el Ministerio del Interior? ¿Qué estándar tenemos en el Congreso Nacional para nuestros funcionarios? ¿Y cuál es el estándar laboral y de condiciones laborales de las y los carabineros? A uno que le corresponde ver las comisarías, muchas veces no hay un lugar siquiera para que ellos estén tranquilos. Hay una odiosa distinción, me hago cargo también, entre oficiales y suboficiales, en donde las condiciones de los oficiales y el casino oficiales dista mucho de lo que requiere también la tropa que está en la calle. Ahí hay un tema de fondo. Yo entiendo que la estructura matricial es vertical, pero también cuáles son los derechos laborales de los policías. Institución jerarquizada, pero no tienen derechos laborales dentro de la institución, porque ellos tienen la obligación de acatar. Ese es un tema de fondo que hay que ser capaces en la reforma de las policías de hacernos cargo. Sin embargo, comparto lo que plantea la diputada Orsini también por su intermedio, presidente, en relaciones no solo a las condiciones o el estándar de infraestructura, sino cuál es el apoyo que se da a funcionarios públicos, en este caso carabineros, que por opción entra en la institución compleja que se hace cargo de un trabajo, si no el más estresante que hoy existe. ¿Cuál es el apoyo psicológico, por ejemplo, que recibe un carabinero después de un operativo donde, por ejemplo, ve atacado a algún compañero de trabajo, ve a algún funcionario, una persona muerta? ¿Alguien se hace cargo de eso? ¿Se les hace algún tipo de terapia, de contención?
O sea, cuando nosotros pedimos también, y yo más que todos, que la humanización de las policías versus su función, para cualquier ser humano, cualquier persona, ver la pérdida de un funcionario, de un compañero, ver un delincuente incluso muerto en condiciones complejas, atender todo el día problemas. Yo le quisiera pedir y comparar, por ejemplo, qué pasa en la justicia criminal, en los tribunales. El Ministerio Público también tendrá su opinión respecto del estrés laboral que sufre un fiscal que está siempre, por ejemplo, fiscal de delitos violentos, fiscales de delitos sexuales, que están inmersos en los tribunales de familia. Bueno, tienen algún apoyo psicológico, algún tratamiento que atenúe esta carga estresante. ¿Y las policías tienen algo así? Entonces, me parece muy bien, presidente, que se tome con sentido de Estado, sin política con P minúscula, un tema tan importante como son las condiciones laborales de las policías, y si podemos colaborar a puertas en la preparación del presupuesto y poner alguna glosa específica que como comisión acordemos para que efectivamente existan condiciones para que los carabineros puedan cumplir de mejor manera su labor. Este es un problema no de ahora, sino que se arrastra desde que carabinero es carabinero, así que tampoco hay que achacarle al gobierno. Pero es importante que tomemos, presidente, esa decisión y en función de esa sesión, el también hacernos parte, en un acuerdo como comisión, de pedir ciertas glosas específicas para las condiciones laborales de los y las carabineros. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva, por poner el acento en esto. Efectivamente, no hay cumplimiento de horario, no hay respeto por los feriados, no hay día administrativo muchas veces, hay turnos de noche, turnos de 24 horas, por lo tanto, cuando muchas veces se habla de las pensiones, que son mejores que las privadas, ¿cierto?, que serían de privilegio, a todo el mundo se le olvida que un carabinero no pasa la Navidad con su familia, no pasa el Año Nuevo con su familia, trabaja turnos extenuantes a veces de 24 horas o incluso más. Por lo tanto, que cuando hay un partido de fútbol de alta convocatoria van a tener que cumplir doble turno en otras comunas, las rondas, en fin. Entonces, muy bueno que ponga el tema también el diputado Leiva. Diputado Joanet. Sí, sobre el punto, mire, es que para complementar lo del diputado Leiva, el tema de las condiciones estructurales es bien complejo, porque ahí también Carabinero tiene que hacer un cambio. Cuando uno quiere hacer una comisaría, el diputado Leiva, que fue alcalde, debe saber muy bien que a lo menos se demora 7 años. ¿En qué parte? O sea, no puede ser que queramos hacer una comisaría, queramos hacer un recinto policial y nos demoremos 7 años. Estamos viendo en el caso en la Araucanía, justamente en el Fondo del Carmen, el sector popular, en Temuco, de mucha gente, Pedro de Valdivia, en fin, y estamos viendo con el alcalde, con el gobernador, y la proyección así como por parte baja son 5 años. O sea, no puede ser. Y entonces también hay que revisar, y ahí yo le pido, por su intermedio al Ministerio del Interior, no está la ministra, el subsecretario, pero el señor Collado es de toda nuestra confianza, y nosotros sí se lo hemos dado también, es que vea el Ministerio del Interior, busquemos alguna alternativa de que las construcciones de las comisarías, o sea, máximo 3 años, máximo, porque al final demora 5 o 7 años. Entonces, claro, efectivamente, lo que nos pasó en Colchanes, cuando fuimos ahora, los propios carabineros están arreglando ellos, la comisaría esta no se va a hacer de aquí a 2 años, y eso que el gobierno tiene los recursos, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay otro tema que tenemos que revisar. Hay un tema que también Carabineros tiene que revisar, y eso es cuando tengamos justamente esta sesión especial, discutamos eso, porque no puede ser que nuestra comisaría o cualquier recinto de Carabineros demore 7 años en construirse, por lo menos a veces. Ese es un tema para justamente las condiciones que señalaba el diputado Leiva. Claro, es imposible no hacer la comparación. Uno dice, en 2 años han contratado a 92.000 personas en el Ejecutivo, en el Gobierno Central. Si el 30% de eso hubieran sido nuevas plazas para Carabineros. Señor Collado, ¿usted está en condiciones de decirnos lo que anunciaba la diputada Orsini, que el gobierno ya dijo que no a este bono? Hay un oficio en que se le contesta desde Interior al director general diciéndole no va el bono. Señor Collado, tiene la palabra. Sí, presidente, el presidente de la República también ya lo dijo. Efectivamente, sabemos que los carabineros, igual que el resto de los funcionarios, requieren de reconocimiento e incentivos. Eso es algo que el Ejecutivo ya lo manifestó. Y vamos a elaborar una propuesta a través del Ministerio del Interior que permita valorar de mejor manera el desempeño de carabineros. Día a día.
en las comunidades, en el terreno, reforzando de esta manera la prevención y el combate del delito. No hemos dicho que a ese bono no hemos dicho ni que sí ni que no, pero sí estamos evaluando algunos sistemas de incentivo. Presidente, excelente. Habíamos quedado asustados con el anuncio de la diputada. Diputado Leiva. No, Bueno, presidente, mire, Hay una nota en la tercera que efectivamente presidente, dice una cosa. muy breve, mire, Sí. dos puntos. Sí, hay un proyecto de ley fundamental que ingresa en porque ahora los fast track están de moda. Claro, que sea rápido. No son SLEP, no es dormir. Entonces, son importantes, presidente, y uno de ellos es un consejo de evaluación de políticas públicas, que debiera tener un carácter eminentemente técnico y que efectivamente permita evaluar la inversión de los recursos. Uno se pregunta también a propósito de la iniciativa que plantea el diputado Joanet, por su intermedio, los PMG. Yo me preguntaría, yo también fui parte del aparato público, ¿cuántos funcionarios públicos no se ganan los PMG? ¿Cuántos funcionarios públicos no, el 90 y tanto % o el 99% se ganan los PMG? O sea, al final es una forma de abultar porque la presión respecto al jefe que califica es brutal. Entonces no se hace. Lo que sí, a propósito de los fast track, me gustaría plantear, presidente, lo dije en su oportunidad, a propósito de la ley de presupuesto también, que tuviéramos un fast track administrativo de compras públicas para ejecutar ciertos temas. Y eso requiere un acuerdo marco político grande. O sea, si nosotros somos capaces de confiar en el gobierno para que ejecute estas obras de manera acelerada, entregándole, por ejemplo, respecto de estas instituciones que tienen un cierto tema, cárceles, comisaría, sobre todo comisaría, exención, si bien es cierto, tienen exención de ciertos trámites en la dirección de obras municipales, que la licitación de esos fondos sea casi por convenio marco y que se ejecute de manera rápida. O sea, lo que necesitamos es, más que un fast track legislativo, un fast track administrativo para poder comprar, ejecutar y desarrollar política pública, sobre todo en estos temas tan prioritarios. Señor Collado, pase entonces el mensaje de que en esta comisión hay ganas y mayoría también para ayudar en una vía rápida, lo que llama el diputado de Talagante un fast track, una vía rápida para avanzar en temas administrativos, para poder comprar más rápido cosas importantes como comisaría, chaleco antibalas, cámaras del tipo GoPro, todas esas cosas. No todo es legislativo en nuestro país, a pesar de que nos gusta pensar que sí a veces. Presidente, un reemplazo, hay que dar cuenta. Sí, entonces los informes, los acuerdos están tomados para informe a la biblioteca, sesión especial de remuneraciones, el oficio a Interior respecto a este tema, a polígonos, a gimnasios, a un posible PMG. Acordado, y la buena noticia del señor Collado que no han dicho ni sí ni no a este bono. Ese oficio también se manda igual. También se manda. Ya. Presidente, hay que dar cuenta de dos reemplazos que llegaron oportunamente, pero que no los teníamos físicamente. Los reemplazos se van a leer ahora. El diputado Rey reemplaza al diputado Longton y el diputado Barrera reemplaza a la diputada Plasencia. Eso. A Leal, ya lo dimos cuenta. Rey reemplaza a Longton, Bobadilla reemplaza a Leal y Boris Barrera reemplaza a Plasencia. Sí, estuvo. Pero bueno, es su derecho. Ya. Pasemos al tema porque... Ya. Nos está acompañando por Zoom el señor fiscal Roberto Garrido. Le agradecemos que haya venido la anterior vez de forma presencial y que ahora nos esté acompañando. Vamos a darle la palabra primero al señor fiscal regional y después vamos a darle la palabra a la Fiscalía Nacional sobre este proyecto de ley. Sabemos que está el señor Grolmus también en el Zoom y ahí vamos a ir dando la palabra en orden. Señor fiscal Garrido, tiene usted la palabra. Ahora sí. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para todos y todas. Primero, quiero agradecer primero esta invitación y voy a hacer una exposición muy breve de lo que he podido revisar del proyecto y de lo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la Fiscalía constituyen aspectos que me parecen muy interesantes de destacar. En primer término, valoramos como Fiscalía de la Araucanía y como Fiscalía de Chile la intención de objetivar los tipos penales. Hoy día una de las dificultades que tenemos en la aplicación de la ley antiterrorista dice relación precisamente
con la demasiada subjetividad y la dificultad asociada precisamente a los elementos probatorios que son posibles de reunir para acreditar estos delitos. Creo que hay un avance en eso en el proyecto de ley, pero no me parece que tampoco sea un avance tan significativo. De hecho, se mantienen algunas cuestiones que me parecen casi tanto o más incluso difíciles de acreditar como en la ley 18.314. Me refiero específicamente a las expresiones como desmoralizar la población civil o el temor generalizado, que es básicamente la misma que existe hasta el día de hoy. Creo que sería interesante ver, y en consonancia con lo que contemplan otras legislaciones como la española, incluir otras finalidades como la de grave alteración del orden público o alteración de la paz, que tienen de alguna forma también una mayor corroboración o son expresiones más conocidas en términos de su utilización a propósito de otros tipos penales como la ley de seguridad del Estado o bien los delitos asociados a la alteración del orden público en términos generales. Eso me parece que es algo muy importante. Lo otro que de la lectura del proyecto se destaca que está centrado en la existencia de la organización terrorista, de la asociación terrorista. La verdad es que la fenomenología asociada a este fenómeno y lo que podemos constatar hoy día en la actualidad es que en realidad no existen grandes organizaciones o estas organizaciones tienden bien a atomizarse o a operar en células mucho más pequeñas, de tal manera que la redacción que se propone, sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, a la necesidad de acreditar una acción sostenida en el tiempo, entonces da la impresión de que este tipo de organizaciones, asociaciones que solo cometen un atentado o que bien tienen una duración muy restringida, que es algo muy accidental, no caberían dentro del concepto de asociación terrorista del artículo 2 en los términos que está propuesto. Asimismo, creo que la diferencia entre la disposición del artículo 3 y 4 del proyecto de ley, la verdad es que desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista práctico me parece que va a ser muy difícil. Yo creo que el tipo penal que seguramente al que vamos a acudir con mayor frecuencia es lo que está descrito en el artículo 4, ¿ya? Al terrorismo individual o al terrorismo que no está vinculado necesariamente con una organización. Y en este punto de vista no me queda claro por qué no están incluidas en las finalidades terroristas o en los delitos terroristas todas las referencias que se hacen en el artículo 2. ¿Por qué el artículo 5 no replica exactamente lo que contiene el artículo 2? Creo que quedan algunas situaciones excluidas, digamos, y me parece que se genera un vacío, o se podría generar un vacío peligroso. ¿Qué pasa si se atenta, por ejemplo, contra miembros del Poder Ejecutivo o contra el presidente de la República? Una persona, solo una persona, con una cierta finalidad. No hay posibilidad de calificarlo como terrorista, por lo menos de la lectura que yo hice del proyecto de ley, me da la impresión de que quedaría excluido, lo cual sería, evidentemente, por lo menos debería existir esa posibilidad si es que se acreditan las finalidades que el mismo proyecto sostiene. Un aspecto en el que creo que también puedo aportar más, sobre todo desde mi experiencia, y que dice relación con por qué no se utiliza con mayor frecuencia la legislación de la ley antiterrorista, la ley 18.314, dice relación con que, a pesar de la dificultad probatoria, que bueno, es algo con lo que nos enfrentamos permanentemente, los elementos subjetivos en general son difíciles de acreditar. Eso va lo mismo con cualquier delito. El dolo en general, como elemento subjetivo presente en todos los ilícitos, requiere de su corroboración a través de las acciones que realizan los sujetos. Esta dificultad probatoria, en realidad, de elementos, no es tan importante en la ley 18.314 como la ineficacia de las herramientas de investigación. Yo creo que ese quizás es el punto más relevante y ahí hay que poner mucha atención en una ley antiterrorista. ¿Cómo investigamos los delitos terroristas? Hay algunas referencias que me parecen muy interesantes, sobre todo a la posibilidad de utilizar interceptación de comunicaciones, que es una novedad, está solo para esta legislación. Los plazos me llaman la atención porque se indica un plazo de 15 días. La verdad es que un plazo de 15 días entiendo yo que puede ser renovado, pero serían
conveniente, sería mucho más útil contar con un plazo más extenso al inicio y obviamente el control jurisdiccional. No planteo la necesidad de una investigación sin control, pero sí unas medidas que permitan que una investigación avance en términos razonables. Respecto de esto mismo, creo que por lo menos no encontré una referencia explícita al secreto de la investigación. Las investigaciones, mientras más complejas son, requieren de mayor sigilo. Una investigación contra organizaciones o contra personas que se dedican a cometer actos terroristas requiere de un secreto en términos mayores de lo que establece nuestra legislación actualmente. Incluso si vemos la legislación comparada, la verdad es que una deficiencia del sistema de investigación es que nosotros en Chile tenemos plazos que son muy acotados para el secreto de la investigación. Eso genera, sin duda, muchos problemas después en lo que se refiere a poder realizar diligencias que tiendan a la obtención de antecedentes útiles para la acreditación de los delitos o la acreditación de la responsabilidad y la participación. Creo que también es un tema pendiente que no está abordado en el proyecto de ley, el traspaso de información que se pueden obtener por otras vías, por ejemplo, a través de la ley de inteligencia. Yo entiendo que hay proyectos también que se está trabajando en esa área, pero creo que sería bueno establecer cómo se puede utilizar esa información con los debidos controles y sin que se afecten garantías fundamentales. En otro aspecto que hay un cierto avance, pero creo que se requiere también una descripción mucho más específica, es la protección de víctimas y testigos. Si hablamos de la persecución de personas que adoptan una decisión de comisión de delitos como una forma de llevar adelante sus planteamientos, que no tienen ningún respeto por los derechos de los demás, la verdad es que pensar de que personas voluntariamente a rostro descubierto, con conocimiento de cuáles son sus datos y quién es su familia, van a prestar esta información, la verdad es que creo que eso es ingenuo, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, la protección de quienes decidan colaborar con la investigación, la forma como se va a entregar esta protección, el tiempo que esta protección va a durar y quiénes van a ser los encargados de establecerla, también es un aspecto que debería ser abordado en el proyecto de ley. Eso es, creo que, lo más importante que tengo, sin perjuicio de lo que señale también la Fiscalía Nacional al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del fiscal Garrido por su experiencia también que tiene en la zona. No sé si alguien quiere formular algún par de preguntas, si pudieran ser breves, ideal. Diputada Navellán. Diputado Joanet. Chalper. Muchas gracias, Un minuto cada presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias por estar acá, Roberto. Eres un tremendo aporte en esto por la experiencia que has tenido. Por intermedio del presidente. Por intermedio del presidente, al cual también respeto mucho. Y quiero mucho. Y quiero mucho también, y eso está fuera del minuto de la pregunta. La pregunta, Roberto, es la siguiente. Tú te referiste a cómo está funcionando la orgánica del terrorismo en la región, especialmente de la Araucanía, en cuanto a que estas organizaciones, más que mantener una organización como tal en el tiempo, se van disgregando, se van atomizando, van cambiando. Y por lo tanto, que lo planteado en el proyecto de ley en cuanto a la permanencia en el tiempo de la organización para poder ser enfocado desde la ley antiterrorista, sería el planteamiento de la ley en ese sentido podría tener falencia. Entonces te pediría si pudieras explicar un poquito más eso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. Diputado Joanet, luego el diputado Diego Chalper. Gracias, presidente. Yo quisiera consultarle a Roberto Garrido, aprovechar de saludarlo. No olvidemos que el fiscal Garrido más está a cargo de esta compleja investigación de la muerte de los 3 carabineros, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la macrozona sur. 2 preguntas. La primera pregunta, si él pudiera referirse un poquito más en específico a lo que él plantea, la ineficacia de la herramienta de investigación, los plazos, el tema del control territorial en el sentido de poder traspasar las fronteras regionales respecto de la investigación, a propósito también de otra ley que estamos discutiendo, el secreto de la investigación, el traspaso de la información de otras vías, tipo ley de inteligencia, en fin, protección de víctimas, de testigos. A mí me gustaría que ahí se pudiera centrarse un poquitito más. Y lo segundo, respecto a la ley, nosotros tenemos una situación determinada en la región de la Araucanía. Nosotros tenemos terrorismo. Según el índice mundial de terrorismo, somos el lugar número 17 en el mundo más peligroso para vivir. Así está el mapa, está Colombia y Chile, y en Chile está la Araucanía.
cómo dentro de la ley de tipo de esta ley que estamos discutiendo, ¿no? De conductas terroristas, nosotros podemos trabajar también el tema de la territorialidad en el tema del terrorismo, porque uno puede aguantar el terrorismo una vez, pero lo que no puede es hacer que eso sea permanente. Y ahí, si es que en definitiva en una ley pudiéramos también incorporar eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Su minuto, diputado Chalper. Muy breve, agradecer por su intermedio el aporte. No sé si podrá mandarnos alguna breve minuta por escrito. Yo sé que no le faltan cosas por hacer al fiscal Garrido, ¿no? A ver, yo considero muy interesante lo que le ha dicho respecto de la legislación española y las condiciones objetivas. Suelo compartirlas. Normalmente estos juicios se caen porque el móvil no se prueba. Yo creo que cuando él dice que la interceptación debe durar un plazo razonable, me encantaría calificar qué es razonable. No sé si se puede aventurar a eso el fiscal. Cuando él dice que los medios son insuficientes, también lo mismo. Pasemos tómeselo bien al fiscal, de la denuncia a la propuesta. ¿Cuáles serían medios suficientes? Y yo tengo una cosa en mente, pero no sé muy bien cómo formularla, presidente, porque, a ver, el delito terrorista por definición es un delito que requiere premeditación y por lo tanto yo no sé cómo incorporar dentro de las agravantes o las calificantes algún tipo de situación precisa respecto al terrorismo. Y además estoy pensando en cómo hacerlo, porque no se me ocurre todavía, pero digamos la firme, el terrorismo de la zona está vinculado al robo de madera y al narcotráfico. Por lo tanto, uno podría pensar en delitos conexos, ya, puede ser un camino, ¿no? Pero quizás si fuéramos capaces de incorporar dentro del tipo o como una calificante el que además se vale del terrorismo para fines lucrativos, ¿para qué decir si además emplea dentro del marco del delito terrorista otro tipo de delitos como el cohecho a otro tipo de instituciones? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo creo que esto queda mejor, porque al final yo tengo la sensación, y con esto termino, presidente, de que uno puede quedarse con la tentación de pensar de que aquí hay bandas terroristas de fundamento ideológico, y algo de eso hay, pero en realidad lo que tenemos en nuestro país todavía es un terrorismo vinculado al lucro. Es un terrorismo vinculado a las economías criminales, vinculado a coimear funcionarios para poder saltarse los peajes y robar madera. O sea, ¿cómo aprovechamos esta ley para realmente dejar bien amarrado eso? Porque si no, creo que en el fondo no estamos dando cuenta de la profundidad del problema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Yo formularle, junto con agradecer fiscal Garrido y felicitarlo por su exposición, porque da cuenta de la realidad. No solo denunciar, no solo perseguir, sino que acreditar esos hechos ante un tribunal es lo más complejo. Por lo mismo, adhiriendo a las consultas que realizaron nuestros colegas, la distinción que usted hace del terrorismo individual y este eventual vacío que hay en el artículo 5º, son fundamentales y tomamos debida cuenta de ello, por eso le agradecemos mucho. Sí me gustaría, si pudiera explicitar un poco más, qué técnicas especiales de investigación mucho más intrusivas la Fiscalía entiende que son necesarias como herramienta de persecución y de acreditación de los hechos, que son bien complejos, como usted señalaba. Ya después tendremos la oportunidad de conciliarlo con el debido proceso. Pero me gustaría eso, y en particular el tema de protección víctima de testigos. Después la Fiscalía Nacional se podría referir al proyecto de ley de reincidencia que está en comisión mixta, sobre todo en el caso de cooperación eficaz y cooperación eficaz calificada, incluso de condenados, que puede ser fundamental, y se aplica respecto de la ley, de este proyecto de ley, o si eventualmente tenemos que hacer una remisión concreta. Anticipo esa pregunta. Y algo que para todos es muy interesante y muy complejo, fiscal, el tema de la información residual en materia de inteligencia. ¿Cómo usted plantea que efectivamente algo de esa inteligencia residual puede ser abordado de una manera distinta al tratamiento que tenemos actualmente en materia de persecución? Fiscal. Bien, muchas gracias. Son varias preguntas. Voy a pedir disculpas desde ya si que no puedo abordarlas todas y solicito por su intermedio, presidente, si me pueden hacer, si que estoy dejando algún tema fuera, por favor me lo recuerden. Voy a partir quizás con las situaciones que son más concretas, digamos, que tienen mayor concreción, que fueron donde fui más directamente emplazado. Respecto del tiempo de las medidas intrusivas, el proyecto de ley establece, en lo que se refiere a la interceptación de comunicaciones, la autorización se concederá por 15 días. Hoy día, en investigación asociada a la ley 20.000, las interceptaciones telefónicas se otorgan, se solicitan normalmente y se otorgan en gran medida por el plazo máximo, que es de 60 días, renovable. No entiendo por qué en un delito y en un tipo de delito que requiere de una mayor complejidad y mayor tiempo, el plazo que está propuesto es de 15 días.
Ahora, probablemente esto se puede estar solicitando la prórroga también de estos 15 días, pero estar solicitando cada 15 días la renovación de la medida va generando no solo un desgaste en las solicitudes, porque obviamente hay que fundarla, sino que además también una mayor posibilidad de filtración, de si cada 15 días hay que ir a un tribunal, ¿no es cierto? Y realizar las actividades que corresponden para dar cuenta de la solicitud. Entonces creo que, además me parece que un plazo de 60 días es un plazo que permite obtener información, procesarla y determinar si es necesario continuar con una interceptación telefónica o con una interceptación de comunicaciones. Y ahí voy a enlazar con las medidas intrusivas. Hoy día nos damos cuenta de que las personas no utilizan los teléfonos en la forma tradicional. Digamos, hoy día las comunicaciones son a través de servicios de mensajería, a través de Internet. La interceptación de líneas telefónicas no está entregando en términos generales una información o la misma cantidad de información útil para el esclarecimiento de delitos que hasta hace unos años atrás, ¿ya? Todo el mundo hoy día utiliza esa forma de comunicación por diferentes razones. Entonces, hoy día existe tecnología para la interceptación de ese tipo de comunicaciones a través de inocular, ¿no es cierto?, teléfonos con un malware o también con un sistema denominado IMSI Catcher, ¿no es cierto?, que permite también no solo captar este tipo de comunicación a través de Internet, sino que también posicionar a los sujetos de una manera mucho más exacta de lo que se puede lograr incluso con los tráficos de las antenas de telefonía. Y respecto de lo que me planteaba también como última pregunta, la información residual que se obtiene en información de inteligencia, hoy día la ley de inteligencia no contempla un mecanismo muy claro de traspaso de esa información. Desde mi punto de vista, el juez de garantía, o bien puede ser, como esta es información que se obtiene a través de la autorización de un ministro de Corte de Apelaciones, puede ser el mismo órgano de control de la información que puede ser útil para el esclarecimiento de algún hecho o la identificación de los responsables. Es decir, que sea el órgano jurisdiccional el que pueda controlar si es que en la obtención de esa información se han cumplido todos los resguardos necesarios, que no hay una infracción de garantía y entregar a través de esa vía la información al Ministerio Público. Respecto del terrorismo individual al que yo me referí, lo que vemos hoy día, sobre todo en la macrozona sur, es que pasamos de una etapa de organizaciones que eran muy identificables, que normalmente realizaban una autoatribución de las acciones que llevaban a cabo a través de lienzos, que generaban incluso un cierto discurso político que podía uno ir haciendo la diferencia entre una y otra, pero estas no son asociaciones o organizaciones que tengan cuyos límites se puedan establecer con mucha claridad en lo que se refiere a sus integrantes. Lo que nos hemos dado cuenta en nuestras investigaciones, sobre todo a partir del análisis de evidencia balística, por ejemplo, es que un mismo armamento puede participar en atentados que son reivindicados por una orgánica u otra. ¿Qué es lo que nos indica eso? Que son los mismos individuos probablemente que participan de una orgánica con una determinada denominación y luego participan en otra. Y eventualmente esas mismas personas, porque también hay coincidencias balísticas y específicamente a eso me estoy refiriendo, en delitos que no tienen atribución. Por ejemplo, participan posteriormente en robos de vehículos o robos con intimidación. Entonces, esto demuestra que lo que prima no es la organización. ¿Ya? Hoy día la tendencia, lo que puedo sostener, no es a formar organizaciones, sino que al contrario, a vincularse de manera mucho menos estable con otros individuos para la comisión de delitos que puedo reivindicar con una finalidad política. Puedo quemar un camión de una empresa forestal y dejar un lienzo que diga fuera la industria forestal, pero otro día me puedo unir con otra persona para asaltar a una familia que va pasando por un camino rural. Por eso que me parece que tiene que ponerse atención en la forma como se describe en el artículo 4 específicamente el terrorismo individual, lo que podríamos llamar el terrorismo no asociativo. Ahora, en el proyecto de ley, el terrorismo individual no coincide exactamente, es decir, está más restringido que el terrorismo de una organización. Y esa diferencia es la que desde mi punto de vista no encontraría en la realidad justificación. Creo que eso es lo que me parece que debería ser al menos lo mismo. Si le vamos a dar importancia a la organización,
terrorista, debería estar al mismo nivel el terrorista individual, porque incluso el terrorista individual puede ser más dañino que la organización. Es cierto que la sola agrupación de personas con un cierto programa delictual ya genera un riesgo para bienes jurídicos relevantes, pero en la práctica, una sola persona con la finalidad de desestabilizar el orden democrático podría pretender atentar, por ejemplo, contra un grupo, contra un gobernador en una región, y esa conducta, en el tenor de lo que puedo analizar, no sería per se una conducta terrorista. Y eso creo que es lo que debería mejorarse. Se me planteó también una pregunta en relación con la ineficacia actual de la ley 18.314. Bueno, eso está vinculado, desde mi punto de vista, a que esa normativa, primero, en términos de pena, no tiene unos aumentos de pena que sean relevantes. Segundo, no tiene estas técnicas de investigación que sí existen hoy día dentro de las asociaciones criminales intelectuales, y es por eso que es preferible, desde el punto de vista del investigador y del persecutor, utilizar esas herramientas que nos permiten obtener medios de prueba y sobrepasar los estándares de la duda razonable para poder acreditar estos hechos. No sé si abordé todas las... Sí. Yo creo que sí, pero como tenemos más invitados, yo quiero agradecer, fiscal, sabemos que tienen mucho tiempo. Si usted fuera tan amable de enviarnos una minuta por escrito respecto a su experiencia en la ejecución también de la norma, nos parecería muy relevante. Así que agradecemos y desde ya manifestamos nuestra solidaridad, compromiso y apoyo al trabajo que realiza en la Araucanía y también en la provincia de Arauco, fiscal. Muchas gracias, recibo sus buenos deseos y felicitaciones a propósito también de todo el equipo humano que trabaja en la Fiscalía, porque esta es una labor bien compleja y se requiere de muchas personas bien intencionadas, hombres y mujeres que trabajan casi tanto como los carabineros para poder sacar esto adelante. Muchas gracias, fiscal. Liderar un equipo de trabajo, mantener buenas relaciones y ver resultados, créame que en el sector público no es muy bien visto, así que lo felicitamos de todas maneras. Muchas gracias. Vamos a ir alternando, luego le vamos a dar un tiempo para que exponga la Fiscalía Nacional para complementar lo planteado por el fiscal y luego amnistía. Presidente, junto con agradecer, voy a ser muy breve, básicamente porque mi nombre es Ignacio Castillo Val, soy el director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público. Bueno, parto agradeciendo la invitación, presidente, y voy a hacer lo más acotado posible, básicamente porque entiendo que, y comparto mucho de lo que ha señalado el fiscal regional de la Araucanía, el fiscal Garrido. Ahora, dicho eso, presidente, quiero hacer algunas precisiones que me parece que son importantes que la comisión sepa a efectos de lo que va a ser la tramitación de este proyecto. Primero, presidente, varios de los temas que planteó el fiscal Garrido se resuelven a nuestro juicio de manera bastante razonable en la ley de reincidencia, que como usted bien dijo está hoy día en comisión mixta y por tanto está muy próxima eventualmente a que se despache como ley. En esa ley se resuelven cuestiones vinculadas con la protección, siempre todo puede ser mejorable, pero en principio se resuelve bien lo que dice relación con la protección de víctimas y testigos, se resuelve bien lo que tiene que ver con la protección de los fiscales, se resuelve bien también lo que tiene que ver con las técnicas especiales de investigación, que también habría que vincularlo acá, y creo yo lo más importante es que se resuelve bien, incluso se resuelve mejor que como está en este proyecto, la cuestión de la cooperación eficaz. Por lo tanto hay un núcleo de temas, por así decirlo, que la ley de reincidencia los va a regular bien. O digamos, lo regula mejor y por tanto lo interesante sería cómo esta ley luego se relaciona, ¿cierto? Se vincula con la ley de reincidencia a efectos de hacer aplicable ahí aquello que, en esta ley, aquello que está regulado en la ley de crimen organizado. De hecho, sería absolutamente, digamos, inconsistente que terrorismo tenga un tipo de regulación en términos de garantía, en términos de garantías también, pero también en términos de medidas intrusivas, en términos de protección, en términos de cooperación eficaz, que sea distinta a la de crimen organizado, cuando normalmente la literatura comparada suele equilibrar o equiparar crimen organizado y terrorismo en muchos aspectos. Dicho eso, me voy a centrar en algunas cuestiones que a mí me parecen fundamentales de este proyecto y hago mía las palabras del fiscal regional también en algunas críticas que uno puede hacer tanto de la excesiva asociatividad que tiene el proyecto en relación con cómo está regulado el terrorismo individual, tanto el terrorismo individual inconexo y conexo. No quiere decir eso de que tenga que necesariamente modificarse esa estructura normativa, sino que yo creo que hay que mejorarla en términos de fortalecer tanto el terrorista individual inconexo como el conexo como el inconexo.
Y en parte por lo que decía el propio fiscal nacional, el propio fiscal regional. Ahora, entrando a algunas cosas muy puntuales, nos parece, por ejemplo, que en el artículo primero, cuando se hace referencia al uso de armamento, al entrenamiento militar para el uso de armamento o efectos explosivos, si uno mira la literatura comparada, alguien hacía referencia a la literatura italiana o española, suelen ampliarlo también a sustancias químicas, bacteriológicas o incluso armas de carácter nuclear. Lo otro que es importante es que el artículo primero, en el inciso segundo, junta lo que tiene que ver con el reclutamiento con los distintos niveles dentro de la organización terrorista. Y probablemente lo que uno podría hacer es o bien separarlo en incisos distintos o en artículos distintos a efectos de fortalecer cada uno de ellos, porque desde luego tienen injustos distintos y tienen requisitos, por así decirlo, que podría uno todavía profundizarlo más, es decir, el reclutamiento por un lado y por otro lado las distintas posiciones dentro de la jerarquía de la organización criminal. Incluso, de hecho, uno echa en falta, por ejemplo, si uno mira la experiencia italiana, el que en el ámbito del reclutamiento y el entrenamiento no exista también una referencia hacia la capacidad de que ello sea hecho a través de sistemas digitales online, por ejemplo, que se reconocen, o mecanismos tecnológicos que se reconocen, por así decirlo, en la literatura comparada. Ahora, en el artículo segundo, en lo que dice relación propiamente con la acción terrorista, nos parece que es complejo y que invitamos a la comisión a revisar el que diga que se trata de una asociación de 3 o más personas, en eso es parecido al 292, 293, como por ejemplo la asociación ilícita, o sea, la asociación criminal o delictiva, pero después diga que sea sostenida en el tiempo, cuestión que también utiliza la asociación criminal y delictiva, pero después diga formada para cometer los delitos que se indican a continuación. Es decir, la organización terrorista tiene que estar formada para cometer esos delitos y uno tendería a pensar de que ahí debiera ser un poco más amplio en términos de que pueda nacer sea para cometer actividades lícitas como ilícitas o que inició para cometer actividades lícitas y devino en actividad, o no necesariamente terrorista y devino en actividades terroristas. Es decir, dejarla formada para cometer delitos de esta categoría nos parece que va a complejizar un poco más la investigación y la aplicación de este proyecto, que lo que decía el fiscal Garrido. En el ámbito del artículo segundo, todavía cuando uno se queda a lo que son, por así decirlo, los elementos que tiene, o los elementos típicos, digamos, a partir del cual surge la actividad terrorista de la asociación, uno valora el que se incluyera ahí la infraestructura crítica, y ahí me hago cargo de lo que dijo el fiscal Garrido en términos de que en el caso de lo que uno llamaría el lobo solitario, es decir, el terrorista individual inconexo, no está incorporado, ¿cierto?, el atentado a la infraestructura crítica, lo cual no parece ser muy consistente. Si uno ya lo reconoce como parte de una conducta típica terrorista, ¿por qué no luego cuando lo hace un actor individual como el terrorista individual? Luego, en los distintos delitos en particular que debe realizar la actividad terrorista, los delitos son siempre, uno podría revisarlos, siempre el catálogo que nosotros vemos es un catálogo que tiene suficiente amplitud. Sin embargo, si uno mira de nuevo la experiencia comparada recoge, por ejemplo, los delitos sexuales como delitos que pueden eventualmente ser parte de delitos de terrorista, y en cambio en este proyecto no los reconoce. El modelo español, por ejemplo, sí los reconoce y uno echa de menos eso. Ahora, este sí que es un problema que dice relación con lo que decía el fiscal Garrido, pero déjenme profundizar un poco más sobre eso. El terrorista individual conexo. La idea del terrorista individual conexo es una buena idea. Es decir, la idea del sujeto que de alguna manera se relaciona con la organización criminal terrorista, ¿cierto?, con la organización terrorista, pero que no actúa como parte de ella, para decirlo en términos sencillos. El problema que esto puede llevar, tal cual como está redactado, yo creo que hay que buscar una forma de redacción distinta, es que una cosa es la exigencia, por así decirlo, de la vinculación, incluso probatoria, respecto de la actividad terrorista tal cual, y luego la afinidad, o como dice la norma, en concordancia con los fines de la asociación terrorista. Porque si si los jueces van a exigir es probar la actividad terrorista del sujeto, pero además la concordancia con los fines, por así decirlo, con el mismo estándar, eso es francamente imposible. Lo que uno podría pensar, como se hizo a propósito del comiso de las ganancias sin condena, es que lo importante es la actividad terrorista del sujeto individual, y luego en un estándar más bajo probatorio, el legislador ya lo usó, por ejemplo, en el caso del comiso de las ganancias sin condena, el estándar de la preponderancia de la evidencia versus el estándar de la duda razonable, un estándar más bajo para vincular esa vinculación del sujeto con la organización. Cosa que el tribunal pueda ver, que hay dos cosas distintas. Una, que es lo que más me importa, penológicamente, la realización de la conducta terrorista, y además
con una menos relevancia probatoria, la vinculación con la organización o la vinculación con los fines de la organización, la concordancia con los fines de la organización terrorista. Yo creo que hay que buscar alguna forma, porque si no vamos a tener una doble subjetividad del tipo que va a ser imposible probar. Probar que se vincula en concordancia con los fines de la organización terrorista y segundo, además, las actividades terroristas que comete propiamente tal. Y esa doble subjetividad yo creo que es sumamente compleja. En el caso del terrorismo individual inconexo, es decir, el del artículo 4, de nuevo, ahí uno probablemente me quedo con lo que dijo el fiscal Garrido en términos de que probablemente en ese caso lo que uno tendría que buscar es una forma de objetivizar un poco más lo que es el tipo, por así decirlo, propio del terrorista, y luego en las distintas en las distintas acciones típicas terroristas, uno debería, primero, dejarle igual que en el caso del terrorismo asociativo, creemos nosotros, y segundo, uno debiera incorporar algunos que no están incorporados, como por ejemplo los organismos internacionales. O sea, por ejemplo, socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales y económicas del Estado o de una organización internacional. Hoy día, tanto en el derecho italiano vinculado con el terrorismo, el derecho español vinculado con el terrorismo, en todos la vinculación o la capacidad de que la conducta terrorista afecte a un organismo internacional es igualmente relevante para los efectos del terrorismo y esta normativa no lo reconoce. Me quedo con algo que dijo el fiscal Garrido, cuando el fiscal Garrido hablaba de la letra C, someter o desmoralizar. Si uno mira, él planteó la experiencia española, yo planteo la italiana utilizaría la expresión intimidación, o sea, socavar o desmoralizar, dice la propuesta, o sea, el proyecto como está, y si uno en vez de desmoralizar diría intimidar, probablemente eso sería más fácil de probar que el desmoralizar. ¿Qué es desmoralizar? Es algo complejo. Intimidar es algo que los tribunales saben hoy día, conocen, y es probablemente mucho más fácil hermenéuticamente de comprender por parte de los tribunales. Y ahí habría que agregar sin ninguna duda la infraestructura crítica, que es lo mismo que está, insisto, en el tema del terrorista completo. Me detengo, presidente, y solo para ir terminando, en dos cosas. Una es que si ustedes me preguntaran dónde hay que, creo yo, profundizar, insisto, nosotros, el fiscal nacional lo dijo, yo probablemente no lo partí diciendo al principio porque lo había dicho el fiscal regional, nosotros valoramos positivamente el proyecto de ley, es un buen proyecto, pero que creemos que efectivamente se puede mejorar, digamos. Y en uno de los aspectos en que sin duda merece mucha más atención es en el aspecto del financiamiento del terrorismo. O sea, a nosotros nos parece que la forma en la cual está redactado el financiamiento del terrorismo en el artículo 8 es del todo conservadora. De hecho, es conservadora incluso a los efectos de los estándares internacionales que hoy día nos exigen para los efectos de tener una adecuada regulación del financiamiento del terrorismo. De hecho, si uno mira la experiencia comparada, de nuevo, el artículo 270 italiano, 576 del Código Penal español, la forma en que se regula el financiamiento del terrorismo es mucho más amplia en su objeto. O sea, acá solamente habla de fondos, y uno diría fondos, bienes muebles, bienes inmuebles, o sea, todo lo que signifique entregar bienes para la organización terrorista, tanto afuera, o sea, se puede regular mejor todavía el tema del financiamiento del terrorismo y probablemente eso es uno de los aspectos que yo creo que se echan en falta en el proyecto. Y finalmente, para ir terminando, creemos que la incorporación del artículo 13 del IMSI Catcher es extremadamente necesario en delitos como estos que se regulan acá y eventualmente en otros delitos que puedan el día de mañana ser regulados en otro contexto, como por ejemplo del crimen organizado. El IMSI Catcher, que seguramente todos ustedes ya han escuchado respecto de él, pero que básicamente supone, por así decirlo, una forma de suplantación, ¿cierto? Una forma en la cual una antena formal de una telco, de una empresa telefónica es sustituida, y no quiero dar muchos detalles para no avanzar tanto en eso, ¿cierto? Pero es una forma en la cual, ¿cierto?, el sistema de persecución penal es capaz de captar un número importante de señales y de email, de IMSI, digamos, o sea, de información de teléfono a efectos de poder identificar el teléfono de la víctima, el teléfono del victimario, la georreferenciación, la ubicación. Entonces, el incorporarlo acá nos parece que es fundamental. Sabemos que evidentemente hay alguna... Sabemos que eventualmente hay alguna duda respecto a esto. Yo solamente invito a mirar la experiencia comparada. Hoy día, de nuevo, siguiendo, alguien hacía referencia al modelo italiano. En el modelo italiano no solamente se utiliza el IMSI Catcher para efectos de persecución penal, lo usan particularmente para identificar prófugos, lo que ellos llaman los latitanti, sino que se utiliza también para la inteligencia, pero todavía más
Se usa el IMSI Catcher para, por ejemplo, identificar en sectores donde no hay antenas telefónicas a eventuales perdidos, por ejemplo, que están, una persona que está perdida en un bosque, por ejemplo, donde no hay antenas telefónicas, va un helicóptero con un IMSI Catcher, que en el fondo lo que hace es sustituir la antena, y con eso puede identificar en un radio si es que está el teléfono prendido del sujeto para poder rescatarlo. O sea, quiero decir, o escondido. Yo no quiero con esto decir que el IMSI Catcher no produzca, ¿cierto?, no tenga como efecto también la afectación de otras garantías fundamentales. El tema es que si uno lo mira en términos de proporcionalidad y ponderación, y por eso que el tiempo, los 15 días, es un tiempo que a nosotros nos parece, en principio, para el IMSI Catcher razonable, si uno lo mira así, pensando en que estamos investigando terrorismo, no me parece que en este caso en concreto exista un problema de proporcionalidad en la autorización por parte del legislador respecto de esta medida, que, insisto, se utiliza en el mundo no solamente para investigación, también para, no solamente para inteligencia, también para investigación, incluso para fines distintos a ellos, por ejemplo, para salvar vidas de gente, como decía yo, en el caso italiano. Es eso, presidente, lo que nosotros quisiéramos decir. Vamos a dejar una minuta con todas estas observaciones. El Ministerio Público, tanto la Fiscalía Regional de la Araucanía como la Fiscalía Nacional, estamos disponibles por si esta comisión considera que pudiéramos seguir aportando en el proyecto, y para eso estamos. Gracias, señor Castillo. Muy importante que nos haga llegar por escrito las propuestas de mejora a este proyecto por parte de la Fiscalía, porque son ustedes al final los que van a tener que ser los persecutores también de estos delitos. Agradecemos entonces la exposición. No sé si hay alguna pregunta o la dejamos para el final. Diputado Ibanet. Sí, hay que exponer. Para que exponga el resto, porque- Sí, porque- Los representantes de Amnistía Internacional. Y a las 12:30, de 11 a 12:30. Por favor, tienen la palabra, si se pueden presentar, nombre y cargo. Y Muy buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Me acompaña mi colega Belén Bravo, coordinadora jurídica de nuestra organización. Voy a señalar algunas cuestiones generales inicialmente y después daré la palabra a mi colega. Lo primero, por supuesto, agradecer la invitación, señor presidente, saludarlo a usted y a los demás integrantes de esta comisión y personas invitadas. Y señalar que para Amnistía Internacional es tremendamente relevante este proyecto de ley, puesto que, sin lugar a duda, una de las obligaciones internacionales más importantes que pesa sobre el Estado de Chile tiene que ver con prevenir y sancionar el terrorismo en todo tiempo y lugar. El Estado de Chile ha suscrito al menos 14 instrumentos internacionales en el seno de Naciones Unidas referente al terrorismo, además de la Convención Interamericana de Derechos Humanos contra el Terrorismo. Y en ese contexto está muy claro en nuestro ordenamiento jurídico que el sancionar, prevenir el terrorismo constituye un imperativo jurídico insoslayable. Al mismo tiempo, algo que han planteado los órganos de derechos humanos, de los tratados de derechos humanos que han sido suscritos por nuestro país y que se encuentran vigentes, es también la necesidad de respetar los derechos fundamentales al momento de realizar investigaciones o sanciones en acciones que pudieran ser terroristas. Entonces estamos frente a una paradoja que no solo sea en Chile, sino en distintos lugares del mundo, y que en nuestro país, por cierto, se ha dado mucho en las últimas décadas, puesto que siendo tremendamente importante, justamente como decía, la prevención, investigación, sanciones, erradicación del terrorismo, en Chile en los últimos 15, 20 años casi no ha habido sentencia por ley antiterrorista, y por otra parte la ley antiterrorista chilena actualmente vigente es una de las legislaciones del Estado de Chile que más reproches ha tenido de órganos internacionales, probablemente junto a la ley de amnistía. Entonces, en ese contexto es que encontramos muy relevante este proyecto de ley, y dejaré la palabra a mi colega para que pueda señalar algunos aspectos que encontramos positivos de esta iniciativa legislativa
y también cuestiones que creemos que debieran mejorarse en la discusión legislativa. Buenas tardes. Bueno, comentarles que este proyecto de ley constituye un avance respecto a la determinación del tipo penal en comparación a la legislación vigente, pero sin embargo, este proyecto de ley todavía presenta ciertas imprecisiones que nos parece súper relevante que se puedan ir puliendo conforme al principio de legalidad. Ya se ha mencionado, como por ejemplo el requisito de la acción sostenida en el tiempo, es algo que no se define ni tampoco se entregan criterios que permitan delimitar el tiempo de acción que sea suficiente para que se configure. Por otra parte, también se establece la finalidad de esto de que sea socavar o desestabilizar. Creemos que en este punto se puede dar pie a interpretaciones y eso podría dificultar entonces la aplicación de esta normativa, que es un problema que ya tiene la legislación vigente. Lo mismo ocurre con el elemento de someter o desmoralizar. Ambos elementos no están definidos por la ley penal, por tanto es importante que se precise estos elementos. Siguiendo con esta línea de las definiciones un tanto imprecisas, me quiero hacer cargo también con respecto al delito de terrorismo individual en sus figuras conexas e inconexas. Específicamente de las conexas en donde consideramos que existen mayores problemáticas y es específicamente con respecto a los tipos penales y los bienes jurídicos que se intentan proteger. Este delito de terrorismo individual conexo contempla delitos que resguardan la vida, la integridad y la libertad personal, pero también comprende aquellos delitos de daño material y delitos informáticos. ¿Cuál es el problema? Que al incluir estos dos últimos delitos que acabo de señalar, se produce una confusión con respecto a los bienes jurídicos que intenta proteger esta iniciativa, esta propuesta legislativa, y que además podrían acarrear incompatibilidades con los estándares desarrollados por el plano internacional. Por tanto, ¿qué es lo que sugerimos desde Amnistía? Es que se revise la coherencia entre los tipos penales que establece este proyecto de ley versus los bienes jurídicos que se intentan proteger. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es importante que los tipos penales no sean ambiguos y porque esto podría generar espacios a arbitrariedades. Por otra parte, también los delitos base que contempla el terrorismo individual conexo hace referencia a aquellos delitos que tienen asignado penas graves. Esa es la idea. Entonces, ¿qué ocurre con este proyecto de ley? Que existen aquellos delitos que no tienen sanciones penales graves, y con gravedad me refiero a crímenes, entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que intenta proteger acá el legislador? Lo fundamental acá es que tengamos que tener presente que nuestro ordenamiento jurídico califica como grave un delito aquellos que tienen penas asignadas como crimen. Y un ejemplo concreto que se da en este proyecto de ley es que está el delito de ataque a la integridad de los datos informáticos que están contemplados en el artículo 4 de la Ley de Delitos Informáticos y tiene como pena el castigo de presidio menor en su grado medio. Entonces, si incluso aumentamos en un grado esta pena, tampoco caemos en un crimen, en un delito con sanción de crimen. Por tanto, habría que evaluar bien si este tipo de delitos van a estar dentro de este proyecto de ley y que exista esta coherencia. También, por supuesto, evaluar el tema de la inconcordancia, que son tipos o una expresión que también podría dar lugar a un tipo subjetivo. Entonces, tener ahí ojo con esas expresiones. Por otra parte, también señalar con respecto a las técnicas especiales de investigación, que está contemplada en el artículo 13 del proyecto de ley. Esta es una norma que está redactada en términos bastante amplios y que podría entonces vulnerar el derecho a la privacidad que está consagrado no solamente en nuestra Constitución, sino que también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que busca proteger la vida frente a injerencias ilegales o arbitrarias en su vida privada por parte del Estado o de los agentes. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Primero, en términos generales, que las técnicas especiales de investigación se redacten conforme a lo que establece el Comité de Derechos Humanos y en términos específicos que se delimiten los casos en los cuales se puede aplicar esta intervención, porque tal como está redactada hoy en día la norma, puede que cualquier persona pueda ser objeto de esta medida, incluso que no sea objeto de la investigación.
Por tanto, también es importante que se resguarden, también que se incorporen resguardos para las personas cuyos derechos se puedan ver afectados y que se pueda reclamar ante la justicia frente a excesos o abusos, y también que se incorpore expresamente que el juez, al momento de autorizar esta medida, lo haga mediante una resolución fundada. Finalmente, con respecto a las reglas de sobreseimiento definitivo que se encuentran consagrados en el artículo 9, incisos 2 y 3 del proyecto de ley, habla una parte sobre aquellos delitos que no van a ser aplicables con respecto a las reglas de sobreseimiento definitivo, y se excluyen aquellos delitos que tengan asignado una pena de gravedad. Eso lo dijo también, lo señaló la ministra del Interior en su presentación. Pero si vamos en esa misma línea de que se excluyen delitos que sean de gravedad, entonces también habría que incluir los delitos como de apremios y torturas, que nos parece súper relevante que también se contemple, o que se evalúen también aquellos otros delitos que puedan generar violación a los derechos humanos. Perdón, no sé si estaba preguntando algo. Ah, perdón. Disculpen. Entonces también se recomienda introducir también requisitos con respecto a la veracidad y calidad de la información que también se está entregando, porque hay que tener presente que el artículo 295 del Código Penal, respecto a aquellos delitos que no son delitos terroristas, contempla no el sobreseimiento, sino que una rebaja de la pena. Entonces, especificar por qué se está introduciendo esta medida en este tipo de delitos cuando pueden ser mucho más graves. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy agradecido. Le damos la palabra a don Cristian Grolmus, que esperó pacientemente y ha vuelto a la Cámara. Don Cristian, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Y pedirle a la comisión que podamos aplazar por 5 minutos hasta las 12:35. Acordado. Acordado. Gracias. Señor Grolmus, tiene la palabra. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación también. En el caso de mío, no vengo, digamos, como abogado ni como juez de policía local, y aprovecho a saludar a Roberto Garrido, que está ahí, que nos conocimos en Purén hace muchos años atrás. Así que vengo, hola Roberto, así que vengo en el fondo como ustedes ya saben la situación que nos tocó vivir a nosotros. Así que vengo como una víctima más de un horrendo atentado que sufrimos acá en Contulmo, en la provincia de Arauco, en el sur de la provincia de Arauco, y donde actualmente está trabajando también Roberto como fiscal. Así que agradezco la invitación al presidente, ¿cierto? Y a la diputada Navellán, que me contactó para estos efectos, doña Gloria, para participar aquí, y más que hacer una exposición es comentar algunas cosas prácticas y mostrarles a ustedes a través de algunas palabras lo que significa vivir un atentado terrorista, porque acá lo que nosotros sufrimos fue un atentado terrorista. Recuérdense que el presidente Boric así lo declaró en un acto oficial del Estado, estaba en Temuco en ese momento, y estipuló en ese momento muy acertadamente que aquí existió un acto y un atentado terrorista el que vivimos nosotros. Esto no es gratis, no es para la risa tampoco, es una situación que vivimos muy traumática, muy dura con mi papá, y como ustedes saben ya no se encuentra. Él falleció porque se le agravaron sus enfermedades que tenía de base, de la pena que significaba haber demolido un molino tan precioso que había aquí en Contulmo, que era el alma de Contulmo, el alma de la familia. Y por eso que aprovecho también de honrar la memoria de mi papá hoy día en estos momentos que ustedes me dan la oportunidad. No muchas veces las víctimas somos las que estamos presentes en estas instancias formales del Estado, y yo eso lo valoro mucho. Creo que recuerden que la legislación que ustedes hacen se aplica a nosotros, los ciudadanos chilenos, los que vivimos en carne propia lo que ustedes están escribiendo en el papel ahí. Y por eso que valoro esta invitación de sobremanera. Tampoco hablo en mi nombre solamente, sino que de las personas que también han fallecido como víctimas del terrorismo, porque uno se empieza a empapar de lo que significa esta vivencia, que es una posición no querida por mí, y tampoco una condición que me agrada, pero el destino sí nos puso en esta etapa, así que por eso que agradezco la invitación. Y les quiero señalar de que a mí, o lo que nos gustaría a nosotros, las personas que hemos sufrido estos tremendos atentados, que a todo esto nosotros sufrimos una emboscada,
y esa emboscada fue el 29 de agosto del año 2022. Se van a cumplir 2 años ahora el 29 de agosto. Y se produjo cuando estábamos en estado de excepción. Y creo que ahora en 2 días más se cumplen 2 años también del estado de excepción que se decretó por el presidente Boric. Y bueno, y en esta emboscada, lamentablemente a las 18 horas, que son las 6 de la tarde, esto ampliamente ha sido difundido ahora en la prensa con mayor razón a raíz del atentado tremendo que sufrieron los 3 carabineros, amigos de todos nosotros, Misael, Sergio y Carlos, en el sentido de que ellos son seres humanos, personas que nos cuidaban a todos los que hemos sufrido este tipo de atentados, no solamente aquí en Contulmo, sino que también en Tirúa y en la localidad de Cañete. Pero como estoy aquí en Contulmo, me voy a referir a Contulmo. Y ellos pasan a ser acá en la provincia de Arauca, me imagino que también esto también es la Araucanía, una extensión de nuestra familia. Entonces por eso fuimos a los funerales de ellos, porque nos tocó, porque encontramos que es terrible, imagínense, lo que significa sufrir un atentado y después de eso sobrevivir, después vivir post-atentado, el hecho ya de sobrevivir por gracia celestial. Además que nosotros estuvimos un enfrentamiento que se llama un enfrentamiento soberano, como muy bien lo señala el libro de Pablo Urquizar, que también yo destaco mucho como profesional, porque él en este libro lo que hace él, que lo presentó hace poco, a nosotros las víctimas nos ha servido mucho. Ese libro que lo hemos tomado como un manual, una especie de carta Gantt, como una especie de libro para poder darse cuenta, nos decimos nosotros, esto es lo que nos pasó, esto es lo que nosotros estamos viviendo. En el fondo, por eso valoro mucho el profesionalismo de Pablo Urquizar, abogado, en el sentido de que nos ha servido para marcar una pauta de acción, es decir, hacia dónde caminar, hacia dónde seguir, lo que se echa de menos en el Estado de Chile, que lo encontramos, y hay que decirlo, completamente ausente acá, y no solamente nosotros, todas las víctimas que estamos viviendo en estos sectores, está completamente ausente, se ve la falta de servicio brutal, y claro, las autoridades locales y las parlamentarias pueden hacer lo que pueden, nomás en base a la legislación que existe, y se valora eso, pero creemos que esta es la oportunidad histórica que ustedes tienen y que todos tenemos en este momento para crear una buena legislación, pero yo, como víctima, y lo que hemos conversado con las familias aquí en la ribera del lago Nanalhue, es que se necesita poner énfasis en la parte preventiva. Creemos que la parte preventiva es muy importante, es decir, está muy bien todo lo que significa la persecución penal después de que se producen los atentados, pero a nosotros nos interesa que se enfoque la ley también en antes que se produzcan los atentados, porque si se produce el atentado, en el caso de nosotros, bueno, en el caso mío, estoy vivo, como les decía yo, por accidentalidad, por cosas del destino, por el universo, podríamos decir, o por Dios. Pero normalmente las víctimas del terrorismo mueren, como sucedió con Misael, con Carlos y con Sergio, que fue brutal el ataque que sufrieron. Entonces, por eso que es extremadamente importante y valioso lo que ustedes están haciendo. Tómense, no es que se esté legislando mal, no es el ánimo de polemizar, pero me refiero a que aprovechemos esta oportunidad histórica para hacer una buena ley, que es extremadamente importante lo que ustedes están haciendo, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, el Judicial y, por supuesto, la labor del Ministerio Público. Pero no nos dejen afuera a las víctimas. Es decir, que esto no se transforme en una especie de academia o de una especie de un fin en sí mismo. Somos nosotros las víctimas quienes estamos sufriendo la atrocidad de vivir en un estado de permanente guerra, y lo digo por mi experiencia. Aquí en Contulmo, lamentablemente, se ha transformado la comuna, y sin ser catastrofista ni mucho menos, sino que estoy constatando una realidad. Aquí ocurrieron los 2 atentados terroristas más graves, Contulmo, sur de provincia de Arauco, a 17 kilómetros de Purén, frontera, ¿cierto?, con Tirúa, desde el punto de vista administrativo, y con Cañete. Y los 2 más grandes atentados catalogados como terroristas fue el Molino Grolmus, acá con mi papá, Helmut Grolmus, y recientemente, hace 15 días, un poquito más, el atentado de los 3 carabineros que formaban parte del control de orden público o fuerzas especiales de carabineros. Entonces, ¿dónde está el foco hoy día en esto? Por supuesto, entendemos que también está en la Araucanía, pero hoy día está aquí en Contulmo, y como uno está aquí, viviendo aquí, con medidas de protección, con estado de excepción, y más encima con toque de queda,
no me pueden decir ustedes que no estamos en un estado de guerra interna, porque así es, estamos en un estado de guerra interna donde nosotros con mi papá combatimos la guerrilla. ¿Quién debe combatir la guerrilla o la guerra interna? El Estado, pero nos tocó a nosotros, 50 minutos recibiendo disparos y nosotros disparando, porque así lo decidimos en ese minuto con mi papá. Estábamos conscientes de que nos venían a matar y estábamos conscientes también e intuíamos que en cualquier segundo podíamos morir en la balacera que hubo aquí adentro, mientras quemaban el molino y todas esas cosas. Bueno, fue brutal. Entonces, por eso que este momento histórico en que ustedes están deben tomárselo realmente en serio, porque son muertes las que se producen. Y dentro de las cosas, por eso yo decía, la parte preventiva es muy importante. Ojalá que la ley antiterrorista que ustedes están dictando o creando se enfoque en esta parte preventiva, que creen que no se agote en la tipificación de las conductas antiterroristas, que está muy bien, perfecto, pero yo creo que es re importante que una gran cantidad del articulado también se base en crear una institucionalidad que a nosotros las víctimas nos permita poder canalizar nuestras inquietudes. Para nosotros es re importante, como sucede por ejemplo en la legislación española. Allá existe una institucionalidad grande, ¿cierto?, donde las personas, una especie de, como el FERNAC, hay una etapa de conciliación primero, para que en el fondo el Estado lo que tiene que hacer es volver a construir y reparar todo lo que el terrorismo ha aniquilado. El Estado tiene que volver a copar su territorio. Recuerden que lo que no se conoce no se valora. Cuando finalmente los territorios no se ocupan, se pierden. Y aquí hay dos lagos fantásticos, el Yeuyeu y el Lanalhue, y donde se han producido los actos terroristas más grandes. Entonces es importante poner el foco en esta comuna. Y la parte preventiva, la ley a lo menos debería reconocer, a lo mejor tal vez podría ser incluso una modificación constitucional. Entendemos que el artículo 9 de la Constitución establece, ¿cierto?, que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, pero eso no basta para nosotros. No basta que la Constitución establezca esto. Yo creo que es importante que se establezca que el terrorismo es un asunto de Estado. Eso hay que declararlo expresamente. Puede ser en la Constitución o en esta ley, que tiene que haber, como les digo, un articulado permanente en relación a la prevención. O sea, a nosotros nos interesa que se legisle antes que se produzcan los atentados terroristas, para evitar que la ley antiterrorista evite los atentados. Porque después de los atentados uno puede estar muerto o vivo. Bueno, pero eso ya es resorte de la accidentalidad o el destino. Entonces, por eso es que es importante la prevención. Es importante que se establezca un asunto de Estado. También es importante que se redacte expresamente que el terrorismo es contrario a un Estado democrático. En este caso sería contrario a un Estado democrático de Chile. Que se establezca que el terrorismo viola los derechos humanos. A nosotros acá en la provincia de Arauco, en Contulmo específicamente, recuerden, no soy yo solamente víctima, sino que vemos un montón de otras personas que son víctimas del terrorismo. Y aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos de nosotros, porque nosotros seguimos en este permanente estado de inseguridad y de estado de máxima alerta. En todo momento, eso no ha bajado. Por eso que a veces cuando uno ve en la televisión que las autoridades dicen que ha bajado el número de atentados, sí puede ser, eso es efectivo, pero la calidad de estos cada día es peor. Y entre un atentado y otro, quienes vivimos acá, no lo vemos así como que, pasaron 2 años, porque nosotros día a día, y lo digo en nombre de todas las personas, día a día el atentado puede venir mañana, pasado, incluso ahora mismo. Entonces, hay que vivirlo desde adentro. Por eso que a mí me tocó, bueno, lamentablemente yo estoy de alguna manera con el resto de las víctimas encarnando lo que ustedes están legislando. Vivimos estas etapas del ataque, el enfrentamiento armado, estas disputas soberanas, esto, como se señala en este libro, ¿cierto?, de los enfrentamientos soberanos, de los enfrentamientos armados, después sobrevivir y después quedar después post-atentado, donde ya viene la etapa del Ministerio Público, que es muy valorable, por supuesto, y que hay que meter preso a esta gente. Pero es importante que se consagren estas cosas. También que se consagre en la Constitución o en esta ley, en mi opinión, en base a la experiencia y lo que me ha tocado leer después, que se consagre que es deber del Estado el reconocimiento y la reparación integral del daño de nosotros las víctimas. Porque al finalmente el Estado no estuvo presente para darnos el deber de seguridad que tenía, incumpliendo groseramente, ¿cierto?, sus obligaciones,
sino que después termina uno peleando con el mismo Estado que te tiene que dar seguridad en los tribunales de justicia para que te reparen los daños. Bueno, por eso de repente a veces nosotros conversamos entre las víctimas o las personas que han sufrido este tipo de atentados en la ribera sur del lago Lanalhue y otros más, que tal vez hubiese sido, esto ya sarcásticamente, es mejor haber tenido el atentado en España porque allá existe esta institucionalidad, existe una legislación de reconocimiento y reparación, y no en Chile porque terminas peleando finalmente con el mismo Estado que te tiene que dar esa seguridad, que te tiene que prestar el apoyo. Muchas gracias, señor Grolmus. Perdón que lo apure un poco, pero estamos muy cerca del tiempo. ¿Quería decir algo? Muy importante, sí. Termine nomás. Sí, lo último que quería decir, bueno, hay tantas cosas que decir, pero bueno, básicamente quería destacar también, quería obtener una especie de compromisos con ustedes en este momento. Si es posible, dentro de los compromisos nosotros echamos de menos una estrategia antiterrorista, un plan de acción, y sería oportuno si podemos sacar el compromiso de ustedes oficien al Ministerio del Interior para que les entregue un plan de acción, una estrategia antiterrorista. También que Contulmo lo que necesita además es volver a instalar una unidad de fuerzas especiales o COP, y ojalá que se vuelva a llamar fuerzas especiales y no COP, porque también esos son mitos que hay que derribar. Y para eso hay que oficiar también al Ministerio del Interior y de Hacienda para la instalación de una unidad COP en Contulmo. El terreno está. Y también Contulmo, atendido a estos dos grandes atentados, los lagos que existen, es importante que exista además una unidad permanente de la Armada de Chile, y eso hay que decirlo, la gente lo echa de menos. Cosa que no baste solamente el tema de que si se quita el estado de excepción se van, no, que haya una unidad permanente en Contulmo. Contulmo hoy día necesita seguridad. Y también destacar eso básicamente, presidente. Muy agradecido y sienta que siempre están los canales abiertos con esta comisión como abogado, como víctima, como juez, como ciudadano de la Araucanía que está sufriendo el terrorismo todos los días. Y le agradecemos sus comentarios y por supuesto siempre que quiera hacer un comentario, las puertas abiertas en esta comisión y por supuesto le damos el pésame por su padre, don Helmut Grolmus. Sí, muchas Diputado gracias. Joanet había pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, tengo dos preguntas. Una, para la Fiscalía, cuando ellos plantean el tema del financiamiento al terrorismo, que lo encuentran un poquito vago. Y entonces, ¿cuál sería la propuesta? En el fondo también ahí, para el punto de vista de nosotros poder legislar respecto de cómo en el fondo ponemos eso en la ley. Eso es. Y respecto a lo segundo, solamente un comentario a propósito de la Amnistía Internacional y Cristian Grolmus. Efectivamente, el terrorismo viola los derechos humanos. ¿Y por qué los viola? Wolfgang Merkel, defecto democracia y democracia defectuosa. Cuando el Estado no está, cuando el Estado no llega, cuando finalmente el Estado deja en desamparo a sus ciudadanos, como el caso de la Araucanía y la macrozona sur, efectivamente, hay un problema del Estado. El Estado es el que no está actuando. El Estado deja la indefensión a las víctimas de terrorismo. Y por tanto ahí, sí, pues efectivamente, y yo creo que ahí Cristian Grolmus ha planteado una cuestión bien importante. Dado la situación que se está viviendo en la macrozona sur, y era un poco la pregunta también al fiscal de la Araucanía, de cómo nosotros podemos incluir efectivamente en esta ley también un capítulo para las víctimas. Es una ley efectivamente persecutora, pero también el Estado tiene que hacerse cargo, como ha dicho Cristian Grolmus por su intermedio, presidente, en el caso español, italiano y el alemán, que los conozco bien, respecto de las víctimas, porque el Estado se hace cargo, finalmente. O sea, lo que pasó con los molinos Grolmus, finalmente lo único que ha podido construir Cristian Grolmus es una pequeña maqueta del molino, pero el molino se lo quemaron fundamentalmente porque el Estado no estuvo y no llegó. Media hora de enfrentamiento y el Estado no llegó. Me parece que el Estado Muchas también, gracias. a propósito de esta Amnistía Internacional. Muchas gracias, diputado Joanet. En honor al tiempo, yo creo que el diputado Joanet da en el clavo en dos cosas muy importantes, que también las víctimas de terrorismo son personas a las que se les viola sus derechos humanos porque el Estado no llegó a tiempo o no estuvo para defenderlo. También tomo el tema de que podamos incluir un capítulo de víctimas y le transmito esa petición al señor Collado y al señor Tomás Humut de Interior, que podamos tomar esa recomendación para un futuro debate y
voy a levantar por la hora, por la sesión, pero si es algo muy importante que usted quiere, Sí puede ordenar su idea. se levanta la sesión.